Buen día para todos. El video de hoy trata sobre medidas de tendencia central. En los estudios estadísticos es importante el análisis de la información que corresponde a variables por medio de gráficas. Además de esto, es necesario analizar los datos por medio de cálculos matemáticos que resumen el comportamiento y las características del objeto de estudio. Entonces, ya ahora sí nos metemos en la parte del curso donde vamos a introducir matemáticas para obtener resultados. En la mayoría de los casos, el conjunto de datos obtenidos, ya sea de una muestra o de una población, tienden a reunirse alrededor de un valor central. De esta manera es posible obtener un valor típico o representativo de todo el conjunto de datos, el cual se denomina medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central más representativas son media aritmética, mediana y moda. Vamos a ver cada una y hacemos un ejemplo. Media aritmética. La media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada y la de mayor representatividad en los análisis estadísticos. Representa el promedio del conjunto de datos de la muestra. Su cálculo se realiza con la suma de todos los valores de los datos, dividida entre el número de datos que componen la muestra. Si la variable de estudio está representada por X, la media aritmética se representa por X con barra. Entonces, la media es simplemente el promedio que todos conocemos, sumar todos los datos y dividir por el número de datos. Cuando los datos son pocos y no se han agrupado en intervalos o clases, la media aritmética sería, aquí tenemos la fórmula, la media igual a la suma de los x sub i de 1 hasta n. ¿Qué quiere decir eso? La suma de todos los datos dividido n, que es el número de datos. Entonces, miremos un ejemplo. Por ejemplo, sea X el tiempo que tarda en horas un grupo de 4 estudiantes en realizar una actividad, cuyos valores son 2, 4, 3 y 5. La media aritmética es, entonces vemos que tenemos 4 datos. Entonces, para la media, lo que hacemos es sumar los datos. Entonces, tenemos 2 más 4, no importa si están desordenados, más 3 más 5, solo que se deben sumar todos, dividido el número de datos, que son 4. Entonces, ahí tenemos pongamos otro fraccionario por aquí, sumamos. Entonces tenemos en el numerador la suma de todos los datos es 14 dividido 4. Y de ahí, cuando realicen esa división, obtenemos el promedio, 3,5 horas. En este caso, el tiempo promedio que tardó el grupo de estudiantes en realizar la actividad fue 3,5 horas. Entonces, de nuevo, en el ejercicio tenemos los datos. Entonces, simplemente sumamos todos los datos y dividimos por el número de datos y obtenemos la media aritmética o el promedio. Otro caso es cuando tenemos los datos agrupados en tabla de frecuencias, pero sin construir intervalos. Se calcula con la siguiente fórmula. Ya tendríamos que, según la fórmula, la media es la suma de cada dato por la frecuencia sobre el número de datos. Entonces, miremos un ejemplo. Sea X el número de hijos de los empleados de una organización, los cuales se representan en la tabla. Entonces, tenemos número de hijos y la frecuencia. O sea, una persona no tiene hijos, 2 personas tienen un hijo, 4 personas tienen 2 hijos, 2 personas tienen 3 hijos y una persona tiene 4. Entonces, como en la fórmula de la media necesita, miremos otra vez, la fórmula de la media es cada dato por la frecuencia, entonces vamos a hacer una columna nueva que sea el dato por la frecuencia. Por ejemplo, este primero, el dato es 0 por la frecuencia que es 1. Entonces ahí 0 por 1, 0. Para la segunda fila el dato es 1 por la frecuencia que es 2. Ahí tenemos 2. Para la tercera fila el dato es 2 por la frecuencia que es 4. Tenemos 8. Para la penúltima fila 3 por la frecuencia que es 2. Ahí tenemos 6. Y en la última fila el dato es 4 por la frecuencia que es 1. Aquí tenemos 4. Miremos que la suma de las frecuencias debe ser el número de datos. Aquí tenemos 1 más 2, 3, más 4, 7, más 2, 9 y más 1, 10.
Y aquí debemos sumar la última columna, la que hicimos con la multiplicación. Vamos a sumar 0 más 2, 2, más 8, 10, más 6, 16 y más 4, 20. Aquí tenemos el 20 y el 10. Entonces, aplicando la fórmula que teníamos, que era la división de esta nueva columna sobre el número de datos. Entonces, para hacer la media aquí con datos con frecuencia sería 20 dividido 10. Y eso nos da 2 hijos. Lo que significa que el promedio de hijos para el grupo de empleados es 2. Y esa es nuestra interpretación. Pasemos entonces a mirar la mediana. La mediana de un conjunto de datos es el valor que ocupa el lugar central, de tal forma que aquel valor deja el 50% de las observaciones por debajo de él y el otro 50% por encima de él. Para la ubicación de la posición de la mediana se deben ordenar los datos de forma ascendente. La mediana es representada por ME. Muy importante, siempre para hacer la mediana vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Si el conjunto de datos no se ha agrupado, la posición y de la mediana se ubica según los criterios. Entonces miremos. Hay dos formas de calcular la mediana. La primera, cuando el número de datos es impar, la posición de la mediana está determinada por la siguiente fórmula. X, tenemos n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Ya enseguida miramos qué es esto en el ejemplo. Y si el número total de datos es par, entonces tenemos x n medios más x n medios más 1 sobre 2. Y ese sería la mediana. Vamos a mirar dos ejemplos donde miremos el caso para par, para número de datos pares y número de datos impares. Entonces empecemos con este. Sea X el número de errores por página cometidos por un grupo de digitadores, los cuales se presentan en la tabla. Entonces tenemos 5 digitadores, el digitador A, el digitador B, el digitador C, el digitador D y el digitador E. Y tenemos que el digitador A comete 3 errores, el digitador B 6 errores, el digitador C 4 errores, el digitador D 5, el digitador E 8 errores. Inicialmente, entonces, de ese número de errores, debemos calcular la mediana. Primero, los organizamos de forma ascendente, entonces nos queda 3, 4, 5, 6 y 8. Por tratarse de una muestra, se asume ME como un estimador de la mediana para la población. Esto es, el total de datos es N igual a 5. Entonces ya contamos, tenemos 5 datos, entonces N vale 5. Utilizamos la fórmula para impar. Y la fórmula para impar nos dice que es X, N más 1 sobre 2. Reemplazamos N por 5 y nos queda 5 más 1 sobre 2. 5 más 1 es 6, dividido 2, 3, nos da X3. ¿Qué significa ese X3? Que esa es la posición donde está la mediana. Ojo, el dato que nos da aquí es la posición donde está la mediana, o sea, la posición 3. Como los datos están ordenados de forma ascendente, entonces buscamos la posición 3. Miren, aquí está la posición 1, el 3, la posición 2 es el 4, y la posición 3 es el número 5. En consecuencia, la mediana para esos 5 datos es 5. ¿Y cómo se interpreta? El 50% de los digitadores cometen 5 errores o menos por página, y el otro 50% cometen 5 errores o más por página. ¿Qué quiere decir? Que ese 5 está en la mitad, que de ahí hacia abajo está el 50% de los datos y que de ahí hacia arriba está el otro 50% de los datos. Ahora hagamos el caso para números pares. Suponiendo que el ejemplo anterior se toma un nuevo grupo de digitadores y se obtienen los siguientes resultados ordenados de forma ascendente. Entonces vamos a tener ahora 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15. Miremos que aquí ya el número de datos es 8, entonces tenemos que usar la otra fórmula cuando el número de datos es par. Entonces la otra fórmula es esta de xn medios más xn medios más 1 sobre 2. Volvemos a reemplazar esa n que tenemos por el número de datos. El número de datos es 8. Entonces tenemos 8 medios más x, n, 8 medios más 1 sobre 2. Entonces 8 medios es 4, 8 medios es 4 más 1 es 5 sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que hacer? El dato en la posición 4 más el dato en la posición 5 sobre 2.
Entonces los ordenamos y miremos cuál es el dato en la posición 4 y en la posición 5. Entonces aquí están ordenados, el dato en la posición 4 es 9, el dato en la posición 5 es 11, entonces tenemos que hacer la mediana, sería entonces el dato en la posición 4 es 9, el dato en la posición 5 es 11 sobre 2. Ojo con el uso de la calculadora aquí porque hay que hacer primero la suma de arriba. Entonces sería 20 dividido 2, que es 10. Es decir, el 50% de los digitadores cometen menos de 10 errores por página y el otro 50% cometen 10 o más errores. Miremos entonces nuestra última medida de tendencia central, es la moda. En la vida cotidiana se escucha la expresión está de moda cuando algo se observa o se presenta repetidamente. En estadística, el concepto de la moda no se aleja de esta apreciación y, efectivamente, se denomina moda de un conjunto de datos al valor que más se presenta, es decir, al atributo o el valor de mayor frecuencia. La moda se representa por MO y puede ser aplicada a las variables cualitativas y cuantitativas discretas o continuas. Para obtener la moda de un conjunto de datos que está sin agrupar, se construyen las frecuencias y se ubica el valor o la característica que corresponde a la frecuencia mayor. Por ejemplo, los siguientes son los resultados obtenidos al indagar a varias personas por el color de preferencia: blanco, azul, rosado, azul, negro, azul, morado, azul, negro y blanco. Al construir las frecuencias en la preferencia de las personas, se obtiene. Miremos entonces. Tenemos 2 personas que han preferido el blanco, 4 el azul, 1 el rosado, 2 el negro y 1 el morado. De la tabla de frecuencias que observamos, que la que más se repite es azul. Entonces directamente aquí no tenemos fórmula matemática, simplemente podemos decir que la moda de preferencia de las personas es el azul. En el ejemplo anterior se presenta una sola moda, razón por la cual se denomina este conjunto de datos como una distribución unimodal. Cuando existen varias modas se denomina distribución multimodal, y en caso de no existir moda se denomina amodal. Veamos el siguiente número de cursos matriculados por varios estudiantes en un semestre. Son 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9 y 7. En este caso existen 2 modas, el 6 y el 7, dado que cada uno de estos cursos presentan igual número de frecuencias, y además es la máxima, por tal razón se denomina una distribución multimodal, particularmente bimodal. Entonces con esto terminamos el tema de media, mediana y moda, y ahora estén pendientes para desarrollar